y vamos a comenzar, ¿vale? Buenas tardes, chicos. Comenzamos con la clase 2 de sobre bases de cotización y cuotas a la Seguridad Social. Continuamos con la nómina. Vamos a empezar recordando lo que vimos el martes. Vamos a empezar recordando lo que vimos el martes. Recordamos que comenzamos viendo lo que es el aspecto que tenía la nómina, ¿ok? Que no tienen que ser todos los aspectos iguales, pero sí tienen que tener siempre estas 5 partes. Tenemos encabezado, conceptos que suman o devengos, conceptos que restan o deducciones, fecha, firma del trabajador y la empresa, con el líquido y las bases de cotización. Recordamos que vimos la orden ministerial del año 94, que era donde venían establecidas las partes fundamentales de la nómina. Y estuvimos hablando un poco con carácter general de todas las partes, pero nos adentramos con más profundidad en los conceptos que suman y devengos, perdón, el inicio de la clase, y conceptos que restan o deducciones. ¿Ok? Entonces estuvimos viendo lo que es Seguimos recordando, dijimos que en el centro se distinguían por una parte una serie de conceptos que sumaban, que eran los devengos, lo que llamábamos devengos, y una parte, la parte de la derecha, bueno, más a la los conceptos que restaban, que eran las deducciones. ¿Vale? Aquí vuelvo a hacer un poco de hincapié en las percepciones salariales y en las percepciones extrasalariales. Dentro de las salariales tenemos salario base y los complementos salariales. Complementos salariales que podemos dividir en complementos personales, antigüedad, conocimientos especiales como idioma, titulación específica, complementos por el puesto de trabajo. Vale, percepciones salariales. Nicole, dentro de percepciones salariales tenemos salario base, que siempre nos lo va a indicar el convenio colectivo, o en su defecto el estatuto, pero siempre el convenio colectivo. ¿Ok? Aparte del salario base, dentro de ese convenio colectivo, pues vamos a encontrar los complementos salariales. Dentro de los complementos salariales podemos dividir en 3 apartados. Complementos personales, que no, pues una antigüedad, un idioma, una titulación, por ejemplo, el ejemplo que pongo aquí, una titulación específica que no se haya tenido en cuenta para fijar el salario. Después, en el número 2 tenemos el complementos por el puesto de trabajo, que son penosidad, peligrosidad, toxicidad, turnicidad, nocturnidad. Y luego el último son complementos por la calidad o cantidad de trabajo, que son incentivos a la producción, asistencia, puntualidad, horas extraordinarias, comisiones. Luego también tenemos complementos que son de vencimientos periódicos superiores al mes, que son las pagas extras o beneficios. Y luego dentro de los también tenemos el salario en especie o retribución flexible, que es un cheque de guardería, un comedor, formación no obligatoria del puesto, un vehículo, etcétera. ¿Vale, Nicole? ¿Te queda claro esos ejemplos? ¿Vale? Seguimos si quieres avanzando y si no lo vemos al final. Después tenemos las percepciones extrasalariales, que tenemos la indemnización por despido, indemnización por gastos relacionados con el trabajo, que son gastos de locomoción, distancia y transporte, y tenemos gastos derivados del desplazamiento a otro centro de trabajo, que solamente, y subrayo solamente, estarán excluidos de cotizar cuando se justifique con factura o documento equivalente. También tenemos dietas de viaje que compensan gastos por viaje con pernocta del trabajador. Sí, Nicole, las que he explicado son las salariales. Todas las percepciones que he explicado hasta hace un minutito son las salariales. Rafa, ¿no tenemos presentación de esta segunda clase? No. Eso no puede ser, ¿no? ¿Seguro que no lo tenéis? Bueno, un segundo, le hablo a Paloma y se lo comento, pero me resulta muy raro. Un segundito que se lo comento a Paloma, ¿vale? No, en el sistema no aparece. Me refería a las no salariales que salen en la diapositiva C
Diapositiva 6 en partes de una nómina. Vale, ya se lo he dicho a Paloma. Y a ver qué me dice uno. A ver, Nicolás me dice, me refería a las no salariales que salen de parte. A ver. Es que no entiendo tu pregunta, Nicole. Si me lo puedes preguntar con voz, que hablemos, si no te importa, claro. Es que no sé exactamente a lo que te refieres. Que viste en la diapositiva 6, en la clase 1, visteis en la parte de una nómina. Sí, dime. Mira, en la diapositiva 6 de la primera clase Sí. sale partes de una nómina y sale devengos, percepciones salariales y percepciones no salariales. Y entonces ahí no entendí muy bien a qué se referían, por eso te pedí un ejemplo. Vale, pues Es tenemos... la diapositiva número 6. Vale, no te preocupes. Eso lo vamos a ver hoy en el día de hoy. No te preocupes Vale, por eso, ¿vale? No te preocupes. Simplemente, como estaba diciendo antes, en la segunda parte de la nómina tenemos encabezado y luego tenemos lo que suma y lo que resta. Sí. Pues dentro de lo que suma tenemos las percepciones salariales, ¿ok? Okay. Y también puede haber las percepciones extrasalariales. Lo que resta, que son las deducciones, es lo que vimos que eran las 3 líneas de seguridad social, que eran lo que cotizaba el trabajador a seguridad social y lo que tributaba el trabajador de IRPF a Hacienda. ¿Vale? Pero todo lo que está en la parte de devengos, que suma, pues son percepciones salariales o incluso percepciones extrasalariales. Ya lo iremos viendo. ¿Vale? Pero todo lo que sean percepciones es que el trabajador lo percibe y suma. Vale. ¿Ok? Vale, eso es lo primordial que tengo que entender, entonces. Exacto. Vale, gracias. Dentro de las 5 partes de la nómina que hemos empezado a ver, tenemos lo que hemos dicho antes, encabezado, y la parte, como digo yo, una de las partes más importantes, conceptos que suman y que restan, devengos y deducciones. Todo lo que esté en devengos son conceptos que el trabajador va sumando. Salario base, lo habitualmente, pues un salario base, una antigüedad, un prorrateo de paga extra. Esa suele ser la nómina básica de un trabajador, incluso sin antigüedad por si el trabajador es nuevo. Salario base y prorrateo de pagas extra, eso es lo más habitual, porque es lo que marca como mínimo el Estatuto de los Trabajadores. Y después, pues ya podemos empezar a incluir conceptos como antigüedad, como idioma, como una toxicidad o una nocturnidad, ¿vale? Vale, entendido. Y luego en la parte de la derecha, en deducciones que restan, pues teníamos las 3 líneas esas que estuvo preguntando la compañera Isabel el otro día, que era que también otra compañera comentó que hay veces que venía en una sola línea, que yo dije que lo agrupaban, los 3 porcentajes, que era el 4,70, etcétera, el 0,10, el 1,55 o 1,60. Todo eso es lo que el trabajador cotiza a la seguridad social, como trabajador. Luego ya teníamos la parte de la empresa, pero bueno, vamos a seguir recordando y seguimos avanzando. Vale, ¿Ok? Gracias. Nada, a ti. Nómina o recibo de salario. Vale, percepciones salariales, percepciones extrasalariales. Deducciones. Cotizaciones a la seguridad social. Cuota obrera. La cuota obrera es lo que acabo de decir. Las 3 líneas esas que venían separadas, que era 4,70, contingencias comunes, 0,10, desempleo y formación profesional, el 1,55 o 1,60, dependiendo del tipo de contrato del trabajador. Si era indefinido o temporal. Si era temporal, era 1,60 y si era indefinido, 1,55. Que hay veces que, como ya he dicho antes, lo agrupan en una sola línea. Después tenemos también los anticipos en deducciones. Si un trabajador percibe un anticipo porque lo solicita el día 10 del mes, pues cuando vaya a percibir la nómina le vendrá restado porque ya lo ha percibido. Aunque en esa nómina sí cotizaremos y tributaremos por ese anticipo. ¿Ok? Vale, me dice Paloma que sí está, pero que puede que esté oculto, que lo va a revisar y que si está oculta lo habilita la presentación para que lo tengáis, ¿vale? Sí, resuelto eso. También tenemos el valor de productos recibidos en especie, pues
¿A qué se refiere esto? Pues el producto en especie que estamos recibiendo, el valor que tiene, pues esa cuantía la vamos a meter en deducciones. ¿Veis? Recordad que deducciones es lo que resta. ¿Ok? Otras deducciones, pues por ejemplo, cuota del sindicato del trabajador. Hay empresas que tienen un sindicato y que se pasa por la nómina esa cuota y también resta. Y el IRPF. Lo habitual, lo más habitual, bueno, es verdad que los anticipos son muy habituales también, pero lo que siempre va a estar, cuota a la seguridad social, que es lo que el trabajador cotiza por sí mismo a la seguridad social. Luego veremos que hay otra parte que es lo que cotiza la empresa. Y el IRPF, que es Hacienda, que eran los dos sujetos que dije que siempre estaban, que aparecían en la parte de deducciones. Teníamos seguridad social por un sitio y Hacienda por otro. ¿Ok? Vale, vamos a comenzar con bases de cotización y cuotas de aportación de la empresa a la seguridad social. Las bases de cotización, en primer lugar, debemos saber que se tratan de dos números, fruto del cómputo de una serie de conceptos que están sujetos a cotización y a los que a posteriori se les restan un porcentaje determinado legalmente, que es lo que hemos estado viendo, esos porcentajes que hemos visto antes. Antes de continuar por aquí debemos volver a los devengos. Recordad que dijimos en la clase anterior que los devengos generalmente cotizaban a la seguridad social y tributaban. Por la norma habitual es que todo cotiza y tributa. Y hay unas excepciones que las vamos a ir viendo. Pero la norma general es que todo cotiza y tributa. El sistema, como está establecido en nuestro país, es que por una serie de impuestos se tienen que mantener pues, todos los servicios que ofrece el Estado. Y uno de estos impuestos pues, son los que se están establecidos en que el trabajador cotiza a la Seguridad Social y Hacienda y que la empresa también tenga sus cotizaciones. ¿Ok? Vale, seguimos. Base de cotización de contingencias comunes. Pues tenemos base. Bueno, María, ¿qué tal? Base de cotización de contingencias comunes, pues son la remuneración mensual que reciben los en cantidad bruta. ¿Ok? ¿Qué debemos saber? Que existen dos tipos, la de contingencias comunes y la de contingencias profesionales. Es lo que habitualmente vamos a ver en la nómina o en la parte, cuando estén resumidas en la parte de abajo de la nómina, cuando pone BCCC, base de contingencia, de cotización de contingencias comunes. ¿Ok? Las de contingencias comunes, pues son las que se reflejan también en las pagas extras prorrateadas. La ley anualmente establece unos topes máximos y mínimos que se consideran oportunos ordenados por categorías profesionales y otorgando una cantidad mínima y máxima a cada una de ellas. ¿Para qué se utiliza? Pues esta base, el cálculo de la base reguladora derivada de enfermedad común o accidente no laboral. Para su cálculo se utiliza la base de cotización del trabajador en el mes anterior a la fecha de inicio de la incapacidad por el número de días a que dicha cotización se refiere. Ok, tenemos bases de cotización, tenemos la de contingencias comunes y la de contingencias profesionales. Ok, la de contingencias comunes, pues es la que habitualmente, la que utilizamos siempre para todos los cálculos, como podéis ver en la diapositiva. La de contingencias profesionales, pues ahora también lo vamos a ver. Es la otra base que decimos que existe. Es muy similar a la anterior, lo único que en esta se incluye el bruto de las horas extras. Es la única diferencia que hay. Vais a ver en la parte de abajo de las nóminas, cuando las hagamos, en la de vuestras nóminas, que aparecen base de contingencias comunes y base de contingencias profesionales, que muchas veces causa mucha duda sobre esto, porque vemos que puede ser diferente o que son iguales, y no sabemos cuándo es diferente y cuándo son iguales. Pues como he comentado, el detalle clave está en las horas extraordinarias, ¿vale? La única diferencia que hay entre una base y otra son las horas extraordinarias. ¿Para qué se utiliza esta base de contingencias profesionales? Pues se utiliza para la prestación por desempleo, para la jubilación contributiva o para el cálculo de la base reguladora derivada de enfermedad profesional o accidente de trabajo. Hemos visto que en la diapositiva anterior se utiliza para el cálculo de enfermedad común o accidente no laboral, ¿ok? Y la gran diferencia entre estas dos, entre las bases de cotización, horas extras, ¿ok? Es el concepto de las horas extraordinarias. Esa es la gran diferencia.
Pongo aquí un pequeño esquema, resumen, base de cotización de contingencias comunes. Si el salario es mensual, pues tenemos la retribución total, los conceptos computables cotizables, más el prorrateo por vencimiento superior al mes, que por ejemplo suelen ser habitualmente las pagas extras, ¿vale? Base de cotización de contingencias comunes, pues es igual a retribución total más prorrateo de pagas extras, ¿ok? Si el salario es diario, pues utilizamos la misma fórmula, pero multiplicando los conceptos computables por los días naturales del mes. Recordad que hablamos del tema del salario diario o no diario, dependiendo del grupo de cotización del trabajador. Y la base de cotización de contingencias profesionales, pues es la base de cotización comunes por más las horas extraordinarias, que es lo que tenemos aquí a la derecha. ¿Ok? ¿Cómo vais? ¿Cómo vamos? Voy un poco rápido porque hoy quiero empezar a ver nómina sol al final de la clase. Quiero que lo empecemos a ver. No sé si ya os ha dado tiempo a tenerlo instalado o no, pero me gustaría empezar a que lo vierais para que fuerais trabajando con él. Aquí empiezo a mostraros las tablas de topes máximos y mínimos en las bases de contingencia. ¿Ok? Estas tablas de cotización las podéis encontrar en la página de Seguridad Social. Son tablas públicas para todos y son las que establecen los mínimos y los máximos. Como ya he comentado antes, tenemos los grupos de cotización del 1 al 7, que son los mensuales, y del 8 al 11, ambos incluidos, que son los diarios. Y aquí tenemos las bases mínimas para cada grupo de cotización y las bases máximas. Cuotas de cotización a la Seguridad Social. Vamos a verla. ¿Qué es la cotización? Pues la cotización a la Seguridad Social es la acción por la cual los sujetos obligados aportan recursos económicos al sistema de seguridad social. Es lo que he comentado antes. El sistema se mantiene de una serie de aportaciones y pues esta es una de ellas. El sistema de seguridad social se mantiene de las cotizaciones que hacemos. ¿Cómo nace? Pues, ¿cómo nace esta obligación a cotizar? Pues una vez que nos den de alta en el sistema de seguridad social. ¿Qué significa esto? Pues que te den de alta para trabajar. Desde el primer día que empieces a trabajar te tienen que dar de alta. Y una vez que te den de alta, pues ya nace esta obligación de cotizar. ¿Cuánto dura? Pues durante se mantenga el periodo de cuando se realice la actividad. Un día, un mes, un año o durante el tiempo que dure tu contrato. ¿Cuándo se extingue? Una vez que se acaba. Es decir, que te contratan para desempeñar una actividad de un día, una vez que empiece, pues empieza en ese día y acaba en ese día. Tú durante ese día has cotizado. Se mantiene con esto, pues las incapacidades temporales, el riesgo durante el embarazo, descanso por maternidad, cumplimiento de deberes de carácter público, desempeño de cargos de representación sindical, permisos y licencias, convenios especiales, desempleo contributivo, desempleo asistencial, en los supuestos establecidos en las normas reguladoras de cada régimen. ¿Con qué me refiero a esto? Pues que durante estas situaciones que acabo de leer y que veis en la diapositiva, se mantiene esa obligación de cotizar. ¿Ok? Vamos con la clase, chicos. Hoy, como no me habláis, se me hace un poco monótono estar yo todo el rato hablando, pero bueno, entiendo que no tenéis dudas y voy continuando. ¿Ok? Se han incorporado varios compañeros ahora. Juliana, María, Neus, buenas tardes. Vale, cotizaciones a la seguridad social. Pues, ¿qué es la cotización y quién es el responsable de su ingreso? Es el porcentaje de las bases de cotización, que ya lo hemos visto que ya lo vimos el otro día, el martes en la nómina. El tipo de cotización se distribuye entre empleador y empleado, que fue lo que expliqué, que hay una parte, que son las tres líneas que vimos que me voy a reiterar hoy mucho, que son la parte del empleado y luego tenemos la parte que teníamos abajo, que es la del empleador. ¿Quién es el responsable de este ingreso? El responsable de este ingreso es siempre el empresario, de la cotización propia y de la de los trabajadores. Las cantidades que corresponden al trabajador pues son las descontadas mensualmente en la nómina de cada uno de ellos. Volvemos a las deducciones, que son esas tres líneas,
se restan en la nómina del trabajador, pero el que está obligado a ingresar esa parte es el empleador, el empresario en este caso. Contingencias comunes a la seguridad social, pues suponen un total de un 28,30, del cual corresponde a la empresa el 23,60% y el 4,70 al trabajador. ¿Vale, chicos? De vuestro salario bruto, de vuestra base de contingencias comunes, un 23,60% lo aporta la empresa directamente como cotización y un 4,70 lo aportáis vosotros en vuestras nóminas, que lo podéis ver, que fue lo que estuvimos hablando. Por eso lo que aparece restando es en vuestra nómina es el 4,70, porque es la obligación del trabajador de cotización. Yo tengo una pregunta que seguramente sea una, bueno, no sé. El 28,30 Sí. del salario, o sea, si yo cobro, imagínate, 1.400 líquido, no se dice líquido, no se dirá bruto. Bruto, correcto. El líquido es lo que te llega a ti al banco. Lo que te llega a ti al banco es lo que cuando ya te han restado tus obligaciones. O sea, si yo cobro 1.700, imagínate, el 28,30 es lo que me resta. No. A mí me restan el 4,7. Correcto. A ti lo que te restan es el 4,7. El 23,60. Correcto. En todas las empresas, todas las empresas funcionan así. Sí, eso es lo que establece la Seguridad Social como cotización. No, eso es una regla general. No, cada empresa no puede establecer. La única diferencia que puede haber es por tu tipo de contrato, que seas temporal o indefinido, que es lo que hablamos antes de que el de formación profesional era el 1,55 o el 1,60. Esa es la única diferencia. Pero solo es un 0,5 de diferencia, vaya. Un 0,05. Un 0,05, sí, eso. Que es muy poca diferencia. Si hay algo que es diferente, que sea muy diferente a esto, no está correcto. Esto es una norma general. ¿Y qué más paga la empresa al mes por el trabajador? ¿O solo es eso? La empresa con este 28,30% que tiene la parte del trabajador y la parte de la empresa, es lo que paga, es lo que le cuesta el coste del trabajador a la empresa. No tiene otro coste diferente. Ese es el coste de la empresa. Lo que pasa es que la obligación del trabajador de cotizar de ese 4,70 también lo ingresa a la empresa, y el IRPF que te restan en tu nómina de tu salario bruto también lo ingresa a la empresa, que eso lo vamos a ver en clases más adelante, que se hace con los modelos 111 de Hacienda, que puede ser mensual o trimestral. Pero eso lo vamos a ver en las clases de IRPF, así que no preocuparse. Pero si tu pregunta es, ¿cuánto cuesta un trabajador? Pues un trabajador cuesta el salario bruto, ¿ok? Salario bruto más las cotizaciones. Eso luego lo vamos a ver también en los resúmenes de nóminas, lo vamos a poder sacar en los resúmenes de nóminas de los programas de nómina, y lo vais a ver, viene detallado por parte. ¿Vale, Isabel? El salario bruto más el 23,60. Correcto. Vale, gracias. Bueno, tienes que tener en cuenta que del salario bruto hay que restarte tu 4,70 más tu IRPF, que no es correcta. No, hemos globalizado con salario bruto más 23, no es correcto exactamente. ¿Vale? Podríamos decir que sería tu líquido, lo que percibes, más la cuota del trabajador de seguridad social, para ser más correcto, más IRPF, más seguridad social de la empresa. Eso sería lo correcto del coste total. Vale. El IRPF también lo paga él también. El IRPF es obligación del trabajador, pero lo paga la empresa, te lo deducen, te lo restan de tu nómina, de tu salario bruto, pero lo paga la empresa, lo aporta la empresa mediante el modelo 111. Vale. Vale, quiero hacer hincapié en eso, porque aunque lo vamos a ver más adelante, el 23,60 es sobre la base de contingencias comunes. Valentina. Que es igual que el salario bruto. ¿Ok? Quiero hacer hincapié en lo que acaba de decir, preguntar Isabel, porque es una pregunta que no quiero que cause dudas. Tenemos, sí, hay un tope de seguridad social, claro, mira, está en esta diapositiva. Aquí están las bases máximas.
Ya me dice Paloma que ya están disponibles las diapositivas en la plataforma, ¿ok? Ah, genial. Vale, Isabel Marcial, ya está, aquí están los topes. Bases mínimas, no se puede cotizar por menos y bases máximas, dependiendo del grupo de cotización, ¿ok? No sé si es que, vale, Isabel, lo que vuelvo a incidir, en la nómina del trabajador tenemos líquido, que es lo que percibe el trabajador, lo que le llega al banco. Tenemos parte del trabajador, lo que cotiza el trabajador a la seguridad social, lo que tributa por IRPF el trabajador y lo que cotiza la empresa por seguridad social, que es ese 23,60. Si sumamos esas cuatro partes, es el coste que tiene el trabajador a la empresa. ¿Ok? Vale. Correcto. De la base máxima. Ya más de eso, no sé, ahí está establecido el tope. Vale, gracias a ti, Isabel. Vale, la otra Isabel, que no he visto el apellido. ¿Ha quedado claro? Aunque lo vamos a ver más Sí, adelante, pero... sí, gracias. Fenomenal. Gracias. Vale, perfecto. Vale, pues íbamos por aquí, ¿no? Que es el tipo de... Vale, hemos visto quién es el responsable del ingreso, que hemos dicho que era el empresario, aunque se le deduce al trabajador, el responsable de este ingreso es el empresario. Hoy solo estoy explicando la parte de seguridad social. De los dos sujetos que teníamos seguridad social y hacienda, hoy estamos solo con seguridad social. Me estoy centrando en esto. Pero no quiere decir que el otro no exista. Ok, pues también tenemos, hemos visto aquí las contingencias comunes y tenemos contingencias comunes, desempleo, fogasa, formación profesional y horas extraordinarias. Tenemos que diferenciar en dos tipos. El desempleo en el general, porque esto no lo tengo yo igual. Sí. En el general, el total, el 7,05 corresponde a la empresa el 5,50 y al trabajador el 1,55. Es que yo creo que vendría mejor. Bueno, corresponde a la empresa. Es que no quiero que os leáis. Aquí yo he puesto en el 28,30% he puesto el total, ¿vale? De la parte de la empresa y de la parte del trabajador. De la parte del trabajador es lo que viene en deducciones, en la parte de la nómina de los conceptos que restan y ahora estamos en la última parte, en bases de cotización. Pero como hablamos de seguridad social, estamos en los dos sitios, tanto en los conceptos que restan, que veis aquí, cotización por contingencias comunes 4,70, cotización por formación 0,10, desempleo 1,60. En esta he puesto el ejemplo de horas extraordinarias, que es el 2. Y el IRPF en este caso se le ha marcado un 2. Y luego tengo aquí abajo las bases de cotización. Vale, vamos a continuar por donde íbamos para no liarnos. Vale. Tenemos desempleo, el general y la duración determinada a tiempo completo a tiempo parcial, que corresponde un 6,70 a la empresa y un 1,60 al trabajador. Cuando es indefinido, pues 1,55 que marcamos arriba. El Fondo de Garantía Salarial, o lo que todos conocemos como FOGASA, supone un 0,20 que es soportado íntegramente por la empresa. La formación profesional, un 0,70, el cual corresponde un 0,60 a la empresa y un 0,10 al trabajador. Horas extraordinarias, es una cotización adicional. Tenemos que diferenciar los tipos de horas extraordinarias. Tenemos las horas extraordinarias que son por fuerza mayor, que es un total de un 14%, que corresponde un 12% a la empresa y un 2% al trabajador. Vale, ahora estoy con eso, Inés. Y luego tenemos el resto de horas extraordinarias, que son las horas normales, que son un 28,30, donde un 23,60 es soportado por la empresa y un 4,70 es por el trabajador. Si os fijáis, el resto de horas extraordinarias son los mismos porcentajes que tiene la nómina en general. El 23,60 para la empresa y el 4,70 para el trabajador. Porque es como se consideran como adicionales a la jornada que está realizando el trabajador. Inés, el FOGASA es el Fondo de Garantía Salarial. Ahora, un segundo, termino con el tema del FOGASA. El FOGASA, a grosso modo,
El FOGASA la función principal es cuando imaginarse que una empresa quiebra y desaparece y le ha dejado a deber salarios a los trabajadores. Pues el FOGASA se encarga de pagarle una parte a esos trabajadores para que el trabajador no se vea desamparado. Por eso aportamos todos los trabajadores un granito para tener una bolsa ahí para cuando suceda esa situación, pues el trabajador que se encuentra en ella no se vea desamparado. ¿En qué se diferencian las de fuerza mayor y el resto? Pues una hora de imaginarse, una hora de fuerza mayor, pues imaginarse que hoy empieza a llover, estamos en la fábrica y se inunda la fábrica, y para que no se estropeen las máquinas, aunque ya haya acabado vuestra jornada, pues el empleador, el empresario dice, por favor, quedarse a limpiar y a quitar el agua para que no se estropeen las máquinas. Pues esas son horas por fuerza mayor. ¿Por qué? Porque ha ocurrido una situación extraordinaria que no está dentro de lo común y ocurre, se consideran como horas de fuerza mayor. Por eso tiene un porcentaje menor. Y el resto de horas extraordinarias, pues la misma situación en la fábrica, el trabajador, llega el empresario y dice, oye, mira, este mes imaginarse que hacen piezas de coche, este mes necesitamos llegar a un cupo a 1000 piezas al mes y vamos por 800 y quedan pocos días. ¿Queréis quedaros una hora más todos los días cuando acabe vuestra jornada? Pues esas horas además que echen todos los días son horas extraordinarias, son el resto de horas extraordinarias. ¿Veis la diferencia? Que la diferencia es que el resto de horas extraordinarias es para el desarrollo de la actividad normal, y la de fuerza mayor es cuando ocurre algo pues que no está previsto, no en la actividad, sino en algo externo a la empresa. ¿Ok? Vale, perfecto Inés, que ha entendido lo que es el FOGASA, y perfecto Nicole, que ya hemos diferenciado. Régimen general, pues esta tablita, esto está sacado de la página de Seguridad Social. Tenemos las contingencias comunes y profesionales, y vuelve a marcar los tipos para que veáis cómo lo establece Seguridad Social. El 23,60 de la empresa, el 4,70 del trabajador, en total un 28,30. Las contingencias profesionales, aquí tenemos tarifa de prima, en relación aportada, tal, siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa. Esto ya lo veremos porque esto viene en este Real Decreto y lo veremos más adelante. No preocuparse porque no es algo que no es lo más... Yo lo pongo todo para que lo veáis, para que ya os vaya sonando, pero no preocuparos por eso, ¿ok? Luego tenemos otros conceptos de recaudación conjunta, pues lo que hemos comentado antes. Desempleo, aquí lo veis mucho más claro, ¿veis? Vemos la columna de empresa, columna del trabajador y el total. Desempleo, tipo general, 5,50 en empresa. Trabajador, 1,55. Contrato de duración a tiempo completo, 1,60 el trabajador. Y el total, 8,30. Estos simplemente van poniendo los números que hemos descrito antes y los van sumando. Fondo de garantía salarial, la empresa, el 0,20, o el FOGASA, como lo hemos definido antes. El trabajador no cotiza por eso, lo hace la empresa por el trabajador. Formación profesional, 0,60. El trabajador, 0,10. Total, 0,70. Esto es simplemente lo que he explicado antes para que lo vierais mucho más claro. Cómo es la columna de la empresa, cómo es la columna del trabajador y cuál es el total. En definitiva, si lo vemos desde fuera, pues podemos decir que la empresa pues asume de una forma u otra los costes en relación al trabajador, que no solo está formado por el salario líquido que se paga al trabajador, ¿vale? No, en la empresa, es que Isabel se ha adelantado un poco antes con la pregunta, no asume solo la empresa lo que es lo que le llega al banco al trabajador o lo que le paga en mano. Asume todos estos costes que hemos estado viendo de seguridad social y hacienda, ¿vale? Podríamos decir que el empresario asume los costes del salario líquido, lo que hemos dicho antes, las deducciones de seguridad social que se restan directamente al total de vengados, que es la parte que le corresponde al trabajador de seguridad social, las deducciones por tributación de IRPF, que se restan directamente al devengado, que es lo que os he comentado antes que vamos a ver en otras clases, que la empresa paga por el modelo 111. Las cotizaciones de la seguridad social de la empresa, el 23,60, etcétera. Las contingencias profesionales de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, según el cuadro
de incapacidad temporal o incapacidad, muerte o supervivencia, que es, esto lo vais a empezar a ver en, aquí no, un poco más adelante, vais a ver que pone IT, que es incapacidad temporal, y guión, mira, aquí abajo a la derecha lo pone, o guión IMS, publicado en tabla, que es incapacidad, muerte o supervivencia, ¿ok? Tengo la sensación de que voy muy rápido, o no lo sé. ¿Cómo vais? ¿Vais bien? ¿Os estáis enterando de todo? Bueno, escribiendo como una metralleta, pero bien. Vale, es que quiero deciros muchas cosas, pero me da la sensación muchas veces de que voy ahí, como no os veo tampoco, no sé si vais bien, si no. Vale, Creo que estamos concentrados escribiendo. Vale, perfecto. Me dijo Paloma que ya estaban las diapositivas, ¿vale? Sí. Para que Sí, estéis están, lo único, Rafa, justo la anterior a No esta está. que acaba de pasar, no, a esta, justo la anterior, no está. Sí. Vale, pues no preocuparos porque si os vais a Seguridad Social, a régimen general, a contingencias comunes, esa tabla la he sacado de ahí, que está en la web de Seguridad Social. El coste de un trabajador es el salario bruto más alrededor un 35,5 de la suma de los porcentajes de la tabla naranja de antes. Sí, algo así. Sí, es que eso veo que esa pregunta siempre es, pero es lo que hemos dicho antes. Sí, salario bruto más esos costes. Ok, vale, eso lo vamos a ver más adelante, no preocuparos. Vale, vamos a continuar y vamos por esta, esto ya lo hemos visto. Vuelvo a insistir con esta tabla, es que insisto mucho en los mismos conceptos, pero entiendo que al principio, cuando es la primera vez que lo escucháis, si no lo habéis escuchado nunca, os suena chino e insisto mucho en recalcarlo para que lo tengáis claro. La seguridad social trabaja parte del trabajador y parte de la empresa. Que al trabajador se le deduce su parte, aunque el que está obligado al fin y al cabo de abonarlo todo es la empresa. ¿Ok? Pero no quiero que tengáis claro que al trabajador, aunque todo lo pague la empresa, que al trabajador se le deduce una parte. Se le resta de su salario bruto. Ok, aquí tenemos una nómina, os vuelvo a poner una nómina. Nos estamos centrando hoy en la parte de bases de cotización, ¿ok? Mira, aquí podemos ver en esta nómina puse horas extras, sí, horas extras, pero de fuerza mayor. Vale, y horas extras normales, pues tenemos una base de contingencias comunes y luego, es que no se ve completo en la diapositiva, y luego abajo tenemos la base de contingencias profesionales. ¿Ok? Pero ahí se ven los tipos que se le aplican a cada uno de ellos. ¿Vale? Vamos a continuar. Rafa, una pregunta. Sí. Entonces, donde pone cotización por horas extras extraordinarias, si pusiese cotización por contingencias profesionales, ¿sería lo mismo o no? Sí. Sí, vale. Correcto. Vale. Bueno, aquí os hablo un poco en esta diapositiva de los... Vale, en el chat pone entonces el 35%, el 35%. Sí, lo que hemos visto, vale, entonces el salario bruto más 23,60, más 6,70, más 0,60, más el porcentaje que corresponde de la tabla de primas según la actividad. Vale. Vuelvo a insistir para que lo tengáis claro. Para que lo tengáis muy claro y muy detalladito y podáis coger una nómina y decir, esto cuesta, a grosso modo. El que luego eso el programa de nómina os lo va a sacar, ya vienen hasta en Excel para que podáis trabajar sobre ello. Pero tenemos salario líquido del trabajador, lo que el trabajador percibe, parte de seguridad social del trabajador, lo que el trabajador está obligado a cotizar, tributación por IRPF, el porcentaje que le corresponde, que hay veces que todos los trabajadores no tienen porcentaje, pero hay algunos que sí tienen, la mayoría. ¿Ok? Y la parte de la empresa. Si sumamos todo de seguridad social, si sumamos todo eso, eso es el coste. 23, sí, exactamente. Una cosa así. ¿Vale?
Es que no veo cuál es el nombre de la persona que está respondiendo, que está poniendo esta pregunta. No lo puedo. O sea que a la empresa le cuesta a un trabajador 2.323 euros en esta nómina al mes. Ay, madre mía. Qué rapidez, ¿sabes? Vale, sí. Ahí te lo marca, Está ¿lo ves? arriba. Exacto. Digo, sí, es que no sabía si en esta nómina que había puesto lo había puesto o no. Exactamente. Os pongo estos ejemplos porque viene muy bien porque cogéis vuestra calculadora y con vuestras dudas y empezáis a sumar, a restar y veis y decís, no, esto no está bien, esto es así. Y vais trabajando. Por eso en la primera clase os dije que es bueno que tengáis mucha inquietud y muchas ganas de aprender sobre estas cositas, porque con esos detallitos de coger y decir, pues voy a coger mi nómina o voy a coger la nómina de un o voy a coger el ejemplo y empezáis a sumar y a restar, pues esto va a entrar aquí, pues, y así es como muchas veces se cogen los conceptos claros donde deben estar. Vale, vamos a continuar. También tenemos en la parte de seguridad social, en la parte de las obligaciones de seguridad social, también tenemos recargos e intereses por demora. Cuando estemos en una asesoría o en una empresa y paguemos los seguros sociales, tenemos una obligación de abonarlos en unos plazos que nos marca la seguridad social. ¿Qué pasa? Que hay veces que por un motivo pues se pueden pasar estos plazos, ¿no? ¿Vale? Pues estos tienen unos recargos. Como pongo aquí en la diapositiva, transcurrido el plazo reglamentario establecido para el pago de las cuotas, sin ingreso, las mismas se devengarán los siguientes recargos. Recargo del 20% de la cuota, y pongo los casos. Si se abonan las cuotas debidamente tras el vencimiento del plazo reglamentario. Si se abonasen las cuotas debidamente antes de la terminación del plazo de ingreso establecido en la reclamación de deuda o acta de liquidación. Esto quiere decir que si se te ha pasado y lo pagas dentro del plazo reglamentario primero que se establece, como diríamos, pues solo un 20%. ¿Qué pasa? Que si acaba este segundo plazo que te dan del 20% y lo sigues en ahora, pues vamos al 35%. Recomiendo muy encarecidamente cuando estéis en el departamento laboral o en asesoría, que esto se lleve muy a rajatabla, porque es algo de que es importante tenerlo bien. Pero bueno, también la situación monetaria de cada empresa marca también el momento. Pero me pregunta María, ¿pero normalmente estas cuotas se domicilian? Pues sí, tenemos la opción o de tenerlo domiciliado, que nos lo carga directamente la Seguridad Social en la cuenta que nosotros le digamos, o también de pago electrónico, que se pagan, que lo haces tú, te vas desde tu banco, una vez que tienes el seguro social, ahora lo vamos a ir viendo, tenemos como el recibo de ese seguro social, y lo vamos a abonar. Imaginarse, 6.323, pues tú marcas el periodo, marcas el número de referencia, marcas la cantidad, pago de seguros sociales y se abona. ¿Ok? Que eso habitualmente, pues dependiendo de la empresa, pues lo hace el departamento financiero. Tú le das el seguro y ellos saben ya cuándo lo tienen que abonar o no. Intereses, pues esto es darle un poco la vuelta al rizo. Muy bien. ¿El qué, perdón? Yo de esto no me he enterado muy bien. Esto es si la empresa no paga a tiempo las cuotas. Correcto. Es que, bueno, he hecho un salto ahí un poco. Estábamos hablando de los porcentajes que paga, que abona el trabajador de seguridad social. Hoy la clase es de seguridad social. Entonces, hemos empezado por repasar un poco la nómina y por ver los porcentajes que se le deducen al trabajador, que paga el trabajador a la seguridad social, y la parte que paga la empresa. Si agrupamos esa parte del trabajador y la empresa, resultan los seguros sociales, que la obligación la tiene de hacerlo la empresa. Y esos seguros sociales, que los vamos a ver también cómo se hacen en el programa, con el sistema Siltra, todo eso lo vamos a ver, pero esos seguros, yo estoy diciendo aquí con esta diapositiva que esos seguros sociales hay un plazo para pagarlos, que siempre es a mes vencido. Por ejemplo, ahora en octubre se van a abonar los seguros sociales de septiembre y hay unos plazos. Para el pago electrónico, pues hasta el último día del mes. Para para el cargo en cuenta, te lo suelen cargar habitualmente el día 21. ¿Qué pasa si no cumplimos, si la empresa no cumple con esta obligación? Pues que si lo abona
Una vez cumplido el plazo reglamentario, hay un plazo que establecen, que creo recordar que era un mes, el mes siguiente, que tiene un 20% de recargo de la cuota por pagarlo fuera de plazo. ¿No lo haces dentro de ese plazo de mes? Lo haces al siguiente, pues un 35% va sumando, como cuando te multan y no la pagas en el momento y luego hasta que al final te la acaba quitando Hacienda de la cuenta del banco. Vale. Pues esto, Y estos igual. pagos son mensuales, ¿no? Sí, los seguros sociales son mensuales. Vale. Los seguros sociales son mensuales. ¿Ok? Pero simplemente es para que tengáis conocimiento, porque imaginaros que el día de mañana, cuando empecéis vuestras prácticas y digáis y estéis en un departamento laboral o en una asesoría y os digan, los seguros sociales, pues tú sabes que tienes la obligación de abonarlos en plazo, porque si no, tienes un 20% de recargo o un 35%, o incluso, como vemos en esta diapositiva, se generan intereses. ¿Ok? Aquí en esta diapositiva, es que no me gusta mucho estar leyendo siempre, pero los intereses de demora se devengarán a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo reglamentario de ingreso de las cuotas. Una vez transcurridos los 15 días, aquí os pongo los plazos, los 15 días naturales desde la notificación de la providencia de premios, que es una providencia de premios, es como que os están avisando de que hay que pagar, o comunicación del inicio del procedimiento de deducción sin que se haya abonado la deuda. Pues, ¿qué pasa con esto? Que una vez que al fin y al cabo los seguros sociales es dinero, y como no le estamos dando el dinero, en este caso a la seguridad social, al Estado, en el momento en el que está establecido, pues esto genera unos intereses que va generando unos costes. Como ellos no lo han percibido, pues te generan unos gastos a ti. ¿Qué hacen Y con estos esto? intereses, perdón. Sí, no, dime. O sea, a ver si me he enterado bien o mal. O sea, son un recargo del 20% o un recargo del 35% más los intereses. Sí, correcto. Ah, Correcto. Esto es como la multa por saltarse un semáforo. Tú sabes que cuando está en naranja te tienes que parar, si pasas en rojo, pues tiene una multa. Y si encima que te multan no la pagas en el momento que te ha parado la policía o en los 2 meses, pues va sumando, ¿vale? vale. Son los métodos que pone el Estado en este caso para que se cumplan las obligaciones. Vale, me pregunta Neo, esto me resulta importante. Pero el trabajador no tiene constancia de esto, ¿no? Y no le afecta en nada, ¿no? El trabajador no tiene constancia de esto porque el trabajador desconoce, la mayoría de los trabajadores no saben interpretar una nómina. Entonces es importante que nosotros, como responsables laborales, sepamos explicarle al trabajador esa nómina que tiene delante. Si os fijáis en la nómina viene todo, pero claro, viene todo para el que lo sepa interpretar. Entonces nosotros debemos de saber interpretar esta nómina a la perfección para cuando el trabajador venga a explicárselo. ¿Ok? Y sepamos transmitirle que no solo el coste de lo que le llega al banco es el coste que tiene la empresa, sino todo lo que engloba. En el apartado de costes de empresa, entonces se verá un incremento si hay una demora. ¿Correcto? Correcto, pero eso ya no aparece en la nómina, porque la nómina a ti te llega cuando acaba el mes y se te abona. Eso ya irá a contabilidad a los gastos que repercuten en seguridad social. Pero que el trabajador, bueno, él está cumpliendo con su obligación de trabajar y tú tienes que cumplir con su obligación. La empresa tiene que cumplir con la obligación de abonarle su salario y de abonar su seguro social más su tributación. Esas son las obligaciones de cada uno. ¿Ok? Entonces, claro, pues no le afecta en nada que la empresa pague antes o después, pero porque esa obligación es de la empresa. Su obligación es trabajar y cotizar a Seguridad Social la parte que le corresponde y tributar IRPF. Ok, intereses. Os pongo esta diapositiva simplemente para que tengáis eh, todo el texto y lo podáis leer si lo necesitáis y lo tengáis. Seguimos Y otra avanzando. cosa, Sí. normalmente yo creo, vamos, es que ya no me acuerdo, pero tampoco me he fijado mucho siempre, pero normalmente salen las bases de cotización de la empresa o no. O sea, todo esto del coste de la empresa normalmente no sale en las nóminas o sí. Sí, mira, recordar que dije el otro día en la clase, lo he vuelto a recordar hoy, que
que teníamos una norma que salió en el año 94 que establecía las partes básicas de la nómina. Se actualizó, es que ahora no recuerdo de memoria, hace unos años, y establecía como obligación que apareciese esta parte de abajo de las bases de cotización de las nóminas, que antes no era obligatorio, y ahora sí es obligatorio que aparezca, ¿vale? Ahora sí es obligatorio. Voy a encontrar alguna nómina y lo miro. ¿Vale? Dependiendo, una nómina actual debe de aparecer, ya es por obligación que debe de aparecer esa parte, porque se quiso, o la intención de esto ya es un poco, la intención de esto fue que el trabajador tuviera constancia del coste que tenía para una empresa un trabajador, ¿vale? Esa era la intención que se hizo con esta modificación de esta estructura básica de la nómina. Vale. Gracias. Nada. Salario bruto anual. ¿Qué es el salario bruto anual? Bueno, pues el salario bruto anual es lo que percibimos multiplicado por las mensualidades. No lo que percibimos, perdón. El montante total antes de la parte que resta, multiplicado por el número de pagas que tengamos. ¿Vale? Os pongo aquí, es la remuneración que percibe el trabajador en contraprestación por su trabajo que realiza durante el mes en el que antes de que se resten las deducciones. ¿Qué compone el salario bruto anual? Pues el salario bruto mensual más las pagas extras. Habitualmente, pues las pagas extras pues suelen venir prorrateadas. Que no, pues estarán a su vencimiento. Negociación. Y pongo aquí, negociación de salario bruto anual. El salario bruto anual se negocia cuando se pretende remunerar al trabajador con un importe por encima del convenio. Es lo que estuvimos hablando en la otra clase, la clase del martes, que el convenio establece un bruto anual. Hay convenios que yo he visto muchos convenios que ya directamente van al bruto anual y en el convenio se especifica, pues el salario bruto anual está compuesto por salario base más XXX, ¿ok? Pero imaginaros que que el convenio establece para un puesto de trabajo determinado 24.000 euros de salario bruto anual y ustedes queréis contratar a un trabajador que os interesa porque tiene unas características diferentes y lo queréis contratar y el trabajador está en su empresa y dice, es que yo ya gano 24.000 euros en mi empresa. Pues lo que hablamos, tú pactas un salario bruto anual pues superior para poder contratar a ese trabajador. No para poder, sino para traértelo a tu empresa, para ficharlo, como diríamos. ¿Por qué pongo esto? Perdón. Sí, dime. No, dime. Si es que como no nos vemos, se compagina la voz, pero dime, pregunta. ¿Y siempre tendrás que poner la razón por la que tú pagas a este más No. del convenio? O No, sea, no. si el convenio dice 24 y yo le pago 26, tienes que poner por qué 2.000 más. No, eso lo decides tú. Lo decides tú como empresaria, porque quieres traerte ese trabajador que le vas a pagar esa cantidad. ¿Por qué pongo esta diapositiva del salario bruto anual? Porque la experiencia me dice que cuando se negocia con un trabajador, hay muchos empresarios que negocian al salario líquido y eso pues lleva un perjuicio para la empresa. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, yo quiero saber cuánto me va a llegar a mí al banco. Pues a ti 1.200. Pues claro, no son lo mismo 1.200 para una persona un trabajador de 25 años que no tiene ninguna carga familiar, ni tiene hijos, ni tiene personas mayores, ni tiene familiares a su cargo, ni tiene hipoteca que la haya contratado antes de 2013, que un salario bruto, que un salario líquido de 1.200 mensuales para un trabajador de 40 años, con 3 hijos, con una hipoteca del año 2010, etcétera. ¿Por qué quiero decir esto? Porque, por ejemplo, el trabajador que he comentado en el segundo caso, con hijos, con cargas, con hipotecas, no tendrá una mínima retención de IRPF y el trabajador que no tiene nada, pues tendrá una máxima. Pues estamos hablando hasta de un 12%. Pues entonces nosotros como responsables laborales, si el empresario ha llegado a ese acuerdo del líquido, pues tenemos que estar haciendo malabares, incluso podríamos decir que no es legal pactar a líquido, malabares para que a este trabajador le llegue 1.200 y al otro le llegue 1.200. El coste de la empresa para el trabajador que tiene mucho IRPF va a ser mucho más elevado que para el otro trabajador. Entonces, por eso habitualmente lo que se hace es, se negocia a bruto anual.
Y luego tú tributarás en función de tu situación personal, pero eso es tu obligación como trabajador, aunque la empresa sea la que está obligada a pagarlo, pero como tu obligación, como eso es tu responsabilidad. Tú me dirás, tú me informarás en el modelo 145, que es el modelo en el que ya lo veremos también en la parte de IRPF, que es donde se pone la situación personal del trabajador para la tributación. Tú eso se lo darás a la empresa y la empresa ya te pondrá la tributación que te corresponda según Hacienda. ¿Entendéis por qué hago hincapié en esto? Porque os va a venir bien para el día de mañana para este tipo de situaciones. Cuando os digan, pactamos a líquido, no, sí, vamos a negociar a salario bruto. ¿Ok? ¿Os ha quedado claro Vale, esto? perfecto. Y Sí. otra pregunta. ¿Hay un tope de IRPF? Bueno, ¿Qué como pone? tal, creo que no hay un tope. Pero porque eso hay unas tablas que lo vamos a ver también en la clase de IRPF, que incluso hay un simulador de Hacienda donde tú metes tu situación personal y tu salario bruto y te dice los porcentajes, ¿vale? Pero no recuerdo ahora mismo, ya lo veremos en la clase, no recuerdo ahora mismo que haya un tope como tal, como hemos visto en las en los mínimos y en los máximos de la cotización. Lo que sí creo es que la horquilla, por ejemplo, imaginaros, hasta 22.000 euros, pues dependiendo de la situación personal, desde un 0 hasta un 12%. Hablo de salarios brutos anuales. De 22.000, estoy hablando de números, no recuerdo ahora mismo esas tablas que las vamos a ver en la clase. No las recuerdo de memoria. De 22.000 a 40.000, pues desde un 12% hasta un 30%. Y ya esas horquillas cada vez son más grandes para incluir a más trabajadores, ¿vale? Ah, vale, gracias. Esa pregunta puede ser habitual por, a lo mejor lo que vemos más en la tele, el salario de los futbolistas, ¿no? Dice, bueno, si yo con 2.000 euros brutos al mes tengo un 12%, ¿cuánto no tiene el que gane 1.000.000 de euros, ¿no? Podríamos decir, pero bueno, esas son situaciones. Entonces, por eso digo que la horquilla nosotros vamos a ver lo que son lo más normal, que lo vamos a ver en la clase de IRPF, y os voy a mostrar la ley de tributación y vamos a ver ese simulador y vais a ver cómo se accede a todo eso, cómo se traslada al programa y y lo vais a entender también muy bien. ¿Vale? Venga, gracias. A ti. Lo que os estaba diciendo antes, del salario pactado a líquido. El salario líquido neto es la cantidad de dinero que finalmente recibe el trabajador, lo que le llega al banco. Lo que me ha adelantado un poco a esta diapositiva. ¿Qué ocurre cuando pactamos a un salario líquido? Que el trabajador percibirá un importe idéntico todos los meses, sin tener en cuenta las deducciones, las variaciones en sus deducciones. Variaciones en sus deducciones, pues que hoy, mañana, que de este año tengas un hijo y pues esa deducción será menor. Pero como tú has pactado a líquido, pues vas a seguir percibiendo esos 1.200. Sin embargo, si hubieras pactado a bruto, estás percibiendo 1.200, en cuanto te bajes la tributación de IRPF, pues percibirás más. ¿Vale? Por eso recomiendo siempre que el pacto sea a bruto. ¿Cuándo suelen pactar las empresas un salario líquido? Normalmente pactan un salario líquido para garantizar mensualmente un salario fijo al trabajador. En la mayoría de los casos, por encima de lo establecido en convenio, claro, porque por debajo no puede ser. ¿Cómo afecta? Pues vuelvo a incidir aquí esto ya lo que acabo de explicar. ¿Cómo afecta un salario pactado a líquido? ¿Y por qué afecta un salario pactado a líquido? Pues el ejemplo que acabo de poner antes. No es lo mismo un trabajador con 25 años que no tiene hijos, que no tiene hipoteca, que no tiene personas a su cargo, que un trabajador que tiene hijos, que tiene personas a su cargo, que tiene hipoteca anterior al 2013, porque las hipotecas solo se tienen en cuenta hasta el 2013. Decidió, no recuerdo qué gobierno, que las que se adquirían después de 2013 ya no deducían. No vamos a entrar en eso. Pero bueno, entonces no es lo mismo, claro, pues ¿por qué? Porque uno tendrá desde incluso un 15, dependiendo del salario, y el otro pues puede que no tenga nada. Entonces yo no lo recomiendo. No lo recomiendo porque es un coste que la empresa no controla como si fuera bruto, y que el trabajador pues se puede beneficiar o puede tener momentos en los que se beneficie o puede tener momentos en los que se perjudique. Entonces, lo mejor siempre va a estar a salario bruto. Cuando lo hagamos por encima de convenio, a salario bruto.
¿Ok? ¿Y si pacta un salario neto y el trabajador voluntariamente quiere subirse la retención? ¿Podría hacerse cargo del trabajador y disminuir su neto? Claro, si el trabajador. Pero claro, esto es peligroso porque imaginaros que dice el trabajador, yo quiero tener, yo percibo 1.200, pero en esos 1.200 el trabajador ahí tiene ya, puede que tenga tributación, ¿entiendes? Entonces lo que puede pasar es que diga, pues yo quiero que me retengan más. Pues bueno, pues claro, claro que va a ser a cargo del trabajador. No sería legal que fuera a cargo de la empresa, va a ser a cargo del trabajador. Pues le va a redisminuir su neto o su líquido, claro. ¿Vale, Sara? Vale, y con estos chicos y chicas, hemos acabado la clase 2 de seguridad social. No sé si tenéis dudas, si os ha quedado algo que preguntar. Si no, voy a pasar al programa. Una empresa que llevaba sobre netos, pactaba sobre netos y teníamos muchos problemas con los trabajadores, claro. Pues mira, Isabel os dice el ejemplo que no solo lo digo yo. Claro, se tiene muchos problemas porque tú estás pactando un líquido sin tener en cuenta la tributación, sin tener en cuenta la situación personal del trabajo. Claro, claro. Es que una vez que tengan hijos, pues les debería de bajar la tributación y deberían de cobrar más. Pero como se pacta líquido, pues ese es el problema de pactar a líquido. Claro, exactamente. Entre comillas salían más baratos que los que no tienen hijos, claro, porque al no tener tributación, pues tienes salario líquido más la cotización a seguridad social, no tienes tributación, pues eso es lo que pasa. Se lo ahorra la empresa como se ha pactado a líquido y ya está. Correcto, Isabel, pues ese es el claro ejemplo de los problemas que puede suceder en estas ocasiones y que yo, bajo mi experiencia, pues os la explico para que la sepáis, para que si el día de mañana, cuando empecéis vuestras prácticas, cuando empecéis a trabajar, veáis que lo importante que es que el empresario comprenda que debe de pactar a bruto. Pero claro, hay de todo en la viña del Señor y está claro que el que sabe ese de que salen más baratos cuando se pasta líquido, pues. Pero bueno, lo habitual es que se ciñan a convenio y que no haya ese tipo de situaciones. Eso me pasó a mí, ignorantica de mí, de estas cosas, y mis jefes tan listos, que es verdad que fue 1.200 al mes, ¿sabes? Así, pin. Claro. La Sin tener en cuenta nada. Es que yo, eso, eh, por desgracia, habitualmente es una práctica muy habitual. ¿Por qué? Porque el empresario no tiene conocimiento de lo que es una nómina y coge y dice, pues yo lo que te voy a ingresar. Pero claro, cuando tú a muchos se lo explicas, porque a mí me ha pasado, cuando tú llegas y se lo explicas la situación, dices, bueno, pero es que entonces pues así hay situaciones en las que puedo salir beneficiado porque salgan más baratos, como ha dicho Isabel, o hay veces que puedo salir perjudicado porque si contrato y pacto, digo, claro, es que no debe de pasar a eso. Que para eso hay un convenio que establece, si quiere establecer una norma, pues para eso hay un convenio que para cada categoría establece un salario bruto. Yo nunca pactaré a líquido de nuevo. Una vez pacté a líquido y mi empresa me retuvo IRPF por debajo de lo que debía. Y por retener menos IRPF tuve que pagar a Hacienda en el año siguiente casi 3.000 euros. Vale, Ana, eso lo vamos a ver en la clase de IRPF. Pero es que la empresa está obligada a retenerte lo que a ti te corresponda. Si ha pactado a líquido contigo una cantidad, debe de cumplirla. Pero la empresa debe de cumplir con la tributación que a ti te corresponde. Eso es una obligación de la empresa. La que no ha cumplido, a la empresa le podría llegar una sanción por no haberte retenido lo que a ti te corresponde según tu salario. ¿Vale? Eso no está del todo correcto. Pero sí es verdad que si no te retienen lo que te corresponde, te va a salir a pagar. Pues así, Hacienda lo tiene muy claro. Si no lo paga la empresa, pues lo vas a pagar tú. Pero que es verdad que luego Hacienda podría sancionar a la empresa por no haberte retenido lo que te correspondía. ¿Vale? Vale, chicos, pues vamos a finalizar con la clase, con lo que es la clase de teoría. Vamos a pasar a la parte práctica. Vamos a abrir Nominasol, creo que lo tengo aquí. Vale, Nominasol. ¿Lo veis? ¿Lo veis ya en pantalla? Vale, perfecto.
Vale, pues este es uno de los dos programas con los que vamos a trabajar. Como recomendé el otro día, recomiendo utilizar los dos porque os da una visión mucho más amplia a la hora de que el día de mañana entréis a trabajar en una asesoría o en una empresa que utilice otro programa diferente. Con esta visión amplia, pues ya veis que al fin y al cabo todos tienen lo mismo, de diferentes formas, diferentes colores y en diferentes sitios, pero todos tienen lo mismo. Nominasol ya lo tenemos, una vez que lo tengamos instalado, que es instalar como un programa normal cualquiera, ¿vale? Hay incluso un pequeño manual, pero vamos, me parece que tiene 2 páginas de cómo instalarlo. Cosas importantes. Primero, pues Nominasol. Nominasol es un programa que de apariencia tiene una apariencia muy similar a lo que son los programas como Excel o como Word o PowerPoint que estamos habituados a trabajar diariamente con ellos en nuestros trabajos, ¿vale? Tenemos aquí una barra de herramientas que es donde vamos vamos moviéndonos sobre diferentes pantallas para trabajar sobre ello. Lo primero que tenemos que hacer una vez que instalemos el programa, una vez que lo instalemos, lo primero, creo que como ya dije hay un vídeo de mi compañera Raquel, que es la profesora de la otra línea, que es lo primero, los pasos de configuración de calendario laboral. Tenemos aquí una serie de pestañas que incluso si nos vamos a archivos es como si en un Word le diéramos a modificar o a nuevo, a cerrar, ¿vale? Pero lo primero que debemos de hacer es, nos vamos a la pestaña de entorno, ¿ok? Lo primero, una vez que, esto hay que hacerlo una vez que cuando instalemos el programa, nos vamos a entorno y nos vamos a calendarios laborales. Calendarios laborales. Y aquí nos aparecen los calendarios laborales. ¿Qué pasa? Que estos calendarios laborales hay veces que no están actualizados. Entonces vamos a configurar un calendario laboral para trabajar y para hacer nuestra práctica. ¿Ok? Vemos aquí en la pestaña donde pone nuevo, que es donde le daríamos nosotros. ¿Vale? Estos ya vienen preconfigurados todos, pero yo, por ejemplo, he creado el 1001 y el 1002. ¿Cómo se crea un calendario laboral? Pues le damos a nuevo y aquí nos aparece le debemos de poner un código, ¿ok? Le podemos poner el 1003 si queremos, el 1003 y el año en el que estamos y le ponemos la descripción. Yo, por ejemplo, en el que he creado antes, puse de Madrid 2020, en otro he puesto prueba, calendario de prueba, pues este puede ser calendario de prueba 2020 Aragón o Zaragoza mismo, no lo sé, ¿vale? Como queramos. Vale, ya lo tenemos. ¿Qué nos marca el calendario? Pues este calendario ahora mismo lo único que nos está marcando son los domingos, ¿ok? Porque este calendario que nosotros vamos a aplicar no sabe si la empresa abre de lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes. Entonces vamos a marcar los domingos. ¿Qué tenemos que marcar nosotros? Pues nosotros tenemos que marcar los festivos nacionales, ¿ok? Imaginarse el 6 de enero, festivo nacional. Tenemos que marcar los festivos autonómicos y tenemos que marcar la festividad local. ¿Vale? Yo hice uno por aquí, no guardamos los cambios. Este, por ejemplo, de Madrid 2020, me lo inventé un poco, creo recordar los días, pero bueno, yo marqué los festivos nacionales que están en rojo oscuro, marqué el día 1, el día 6, el 1 de mayo del trabajador, marqué los festivos locales, que solo en este caso he marcado uno, pero son dos, y marqué los festivos autonómicos, ¿vale? Esto me lo inventé un poco, pero bueno, ¿veis cómo ya se ha configurado este calendario laboral? ¿Por qué es tan importante configurar este calendario laboral? Porque cuando configuremos la empresa, tenemos que indicar a qué calendario laboral vamos a cogernos. Y si no está configurado, nos da error. ¿Vale? Esto es uno de los primeros fallos y de los fallos más habituales. Una vez que lo tengamos, una vez que tengamos configurado el calendario laboral, pues
le damos a aceptar, le damos a guardar y ya tenemos aquí nuestro calendario. Y tenemos el código que le hemos aplicado, ¿vale? El nombre y el código que le hemos aplicado. Ya hemos acabado con la configuración del calendario laboral, que es el primer paso. Segundo paso, convenios. Nos vamos a ir aquí a esta pestaña de convenios, ¿vale? Vamos a ir a, pinchamos sobre convenios y aquí tenemos una serie de convenios, que hay algunos que creo que ya vienen establecidos. Y, por ejemplo, yo empecé a crear este convenio de Alimentación Madrid. Pinchamos 2 veces sobre él. Si quisiéramos crear uno desde cero, nos vamos a nuevo, ¿vale? Y ya empezamos a indicarle el código oficial. Todos los convenios ya tienen un código oficial y desde hace, creo recordar que poco tiempo antes, cuando yo empecé, no era habitual, pero ahora ya sí es obligatorio. Tenemos que indicar el código de convenio oficial en Seguridad Social en el sistema red de la empresa. Pero bueno, ya eso lo veremos. No sé si lo habéis visto eso en Seguridad Social o en otra asignatura que tenéis de Seguridad Social, lo veréis más adelante. Pero bueno, viene aquí los huecos para la descripción. Os pongo este que ya para no ir tampoco. Este yo le he puesto el código 5 porque los que tienen aquí iban por el 4, pues yo he puesto el código 5, la descripción, Alimentación Madrid, el código oficial. Me lo he inventado un poco, pero bueno. ¿Qué tenemos que poner? Inicio de vigencia, fecha de revisión. En el convenio, cuando lo interpretéis, tenéis que ver cuándo comienza. Y si pones el código se actualiza solo, lo tienes que meter los datos tú. No, en este caso, María, los tenemos que meter nosotros, ¿vale? Solo se actualizan en los programas en los que se paga por los convenios. No sé si hablamos algo de eso, creo que sí, en la clase del martes fue con vosotros, ¿no? Que hablamos algo de que hay que hay diferentes programas, que cada programa es de una marca diferente, que es como pues, el ejemplo de que como los coches, como los extras, cuanto más pagues, pues más extras tienes. Esto quiere decir pues que hay programas que si tú pagas por los convenios, pues ya te introduce todos los datos. Pero bueno, nos viene muy bien aquí a coger el convenio, leerlo, enterarnos bien, empaparnos bien y aplicarlo al programa para hacer las prácticas, porque os va a dar mucha soltura. En este convenio, pues marcamos el número de horas al año, yo he puesto aquí 1792, número de horas día y número de vacaciones. Vemos que yo he puesto salario base más antigüedad más las pagas extras. Para configurar cada concepto, mira, pinchamos 2 veces y aquí nos vienen una serie de opciones, ¿ok? Que las podemos ver. Siempre recomiendo que vayáis abriendo todas las pestañas, que las leáis, porque os va a dar os va a resultar muchas dudas que me vaya a preguntar y yo las voy a resolver y vamos a ir avanzando. Importante, pues salario base y antigüedad, pues bueno, pues la antigüedad es lo que te marque el convenio y tú lo tienes que establecer aquí, ¿ok? Importante, otro de los fallos habituales, las pagas extras. Yo os recomiendo, además encarecidamente, que para las prácticas y ahora que estáis empezando a manejar el programa, para los que estéis empezando a manejar el programa, cobrar prorrateo en nóminas mensuales. Esto quiere decir que las dividimos en 12 pagas las nóminas, que las pagas extras las prorrateamos, las dividimos entre el número de mensualidades para que nos vengan. Ponemos conceptos de abono, tipo de paga, porcentaje 100%, desde cuándo hasta cuándo se devengan. Eso viene todo en el convenio. Y una cosa muy importante que no se me olvide, conceptos incluidos en el cálculo. Otro fallo habitual, si no marcáis estas 2 pestañas, que las he dejado sin marcar para que lo vierais, también os da un error. En este concepto sí creo que las tenía marcadas, correcto. Ok, veis aquí los conceptos retributivos, veis la antigüedad y también veis aquí una pestaña de antigüedad, que aquí es como la configuramos. Aquí configuramos la antigüedad y aquí la incluimos a esa antigüedad una vez que esté configurada aquí. Y luego tenemos la incapacidad temporal, ¿vale? Que esto aquí viene como establece la ley. Del día 1 hasta el día 3 un 0%, por si el convenio establecieron algo diferente. Pero bueno, vamos a basarnos en los conceptos retributivos, que es lo primero que tenéis que hacer, que tenéis que incluir.
¿Ok? Aquí tenemos añadir conceptos, modificar o borrar. ¿Vale? Hemos tenido paso 1, que era en entorno calendario laboral. Paso 2, en convenios. Paso 3, categorías. Aquí creamos las categorías que tiene cada convenio. ¿Ok? Porque no, por ejemplo, en el oficina y despacho no va a cobrar lo mismo un auxiliar administrativo que un oficial de primera. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos que configurar esa categoría para esos trabajadores. Recordar que esto es como una pirámide que expliqué el otro día. Nosotros vamos en el programa, vamos a establecer un convenio con unas categorías que actúa de base. Ese convenio se lo vamos a aplicar a la empresa. Entonces, todo lo que queramos aplicar a todas las empresas que le pongamos este convenio, tiene que estar aquí configurado, ¿ok? Por ejemplo, empecé a hacer aquí con Alimentación Madrid, administrativo, y empecé a ponerle qué tenía el código 10 de administrativo. Pues tenía el salario base, que yo marco el importe, tenía una antigüedad que se configuraba aquí, que no la he configurado, tenía una paga extra en julio y una paga extra en diciembre. No cuesta mucho más. ¿Vale? Si pinchamos sobre las pagas extra, pues es lo mismo que hemos visto antes, pero a nivel, veis que se puede tocar poco. Aquí solo lo único que podemos modificar es el importe, porque ya lo hemos configurado antes a nivel de convenio. ¿Ok? Entonces tenemos los 3 primeros pasos fundamentales para empezar a trabajar. Calendario laboral, perdón, dentro de entorno, nos vamos a la pestaña de entorno, calendario laboral 1, convenios 2, y dentro de convenios, la número 3, que es categorías. Vale, ya tenemos el convenio, ya tenemos el calendario, perdón, tenemos el convenio y tenemos creadas las categorías dentro de ese convenio que hemos creado. Ok, le tenemos que dar actualización, ¿vale? Actualizar tablas salariales. Actualizar datos desde convenio oficial. Actualizar datos desde convenio de empresa. Cada vez que modifiquemos algo en el convenio y queramos que se aplique a todas las empresas, no se hace automático. Eso es otro fallo habitual. Es que ya lo he modificado en el convenio y no me lo traslada al trabajador, porque tenemos que actualizar. ¿Ok? Tenemos esos 3 primeros pasos fundamentales, bueno, 4 con la actualización. Nos vamos a la parte de empresa, vamos a crear nuestra empresa. ¿Ok? Cerrar esto para que veáis cómo se ve habitualmente el escritorio. Empresa. Tenemos aquí. Es que, vale, cuando entras la primera vez, si te fijas aquí arriba, si te fijas aquí arriba pone el nombre de la empresa que yo he creado, Distribuciones del Norte SL. Como es la única empresa que tengo, me selecciona esa empresa. Si no tuvieras ninguna empresa creada, te selecciona empresa de prueba para que podáis empezar a trabajar. ¿Cómo creamos una empresa? No lo hacemos desde aquí, lo hacemos desde aquí. Perdón, no quiero correr tanto porque estamos en la pestaña de empresa y nos vamos, dentro de la pestaña de empresa, nos vamos a archivo y le damos a nuevo y nueva empresa. ¿Ok? Y se nos abre esta pestaña. Una pestaña así y tenemos que empezar a rellenar los datos. El código de la empresa, el NIF, la forma jurídica, el nombre fiscal, el nombre comercial, el domicilio, el teléfono. Siempre digo que, aunque parezca tontería, pero ya hablo ya más de luego en la vida real, cuando estéis trabajando de verdad, siempre digo que cuanta más información le deis al programa, más opciones os va a dar y más correctos van a ser los resultados que obtengáis. ¿Vale? Recuerdo compañeros que me decían, bueno, esto ponle aquí esto y esto, que es lo mínimo y con esto. Luego los programas tienen muchas opciones que cuanta más información tú le facilites, pues te van a facilitar el trabajo. ¿Vale? Y es mejor muchas veces perder 5 minutos, 10 minutos, 1 hora un día, que luego 20 minutos cada día por no haber rellenado una información. No te estoy hablando, no te estoy hablando de errores, te estoy hablando de pasos del día a día. Ok, tenemos esta pestaña y luego nos vamos a configuración y empezamos a rellenar los datos. Seguridad social, tipo de cotización, base de cotización, el CNAE,
Todo esto lo he rellenado yo un poco para que veáis cómo se ve, qué aspecto tiene con la ficha rellena, ¿vale? Agencia tributaria, pues agencia tributaria, a qué, a qué delegación pertenece? Pues seleccionamos quién es el nombre del representante, del gerente, etcétera. En laboral, qué convenio seleccionamos. Aquí, esto es importante, en laboral, ¿qué convenio? Pues yo he puesto el 3, el convenio de prueba, pero nos da la opción de Alimentación Madrid. ¿Qué calendario? Pues yo he seleccionado el de Madrid. Ok. Información del horario. Pues bueno, pues esta información puede venir bien para cuando saquéis las nóminas de los trabajadores a tiempo parcial, para que venga registrado, etcétera. Administración, pues igual. Pues pago de seguros sociales, ¿de qué cuenta lo hacéis? Pues luego generaréis un fichero que enviaréis a vuestro banco y se paga a Hacienda de las nóminas, etcétera. Por eso digo que muchas veces rellenamos estos datos, pero luego nos facilitan el trabajo. Mutua, la tenemos aquí. Vale, rellenamos todo. ¿Ok? Bonificaciones, cálculo de nómina. En este caso no, porque esto es agraria, datos del hogar familiar, nada. Y enlace contable, pues esto es por si queréis enlazar con contabilidad. Que seguro que vuestros compañeros del departamento contable les va a servir de mucha ayuda que les deis ya todo establecido en que podáis sacar el fichero con el pago de las nóminas y con las nóminas generadas para contabilidad. Vale, tenemos generada la empresa. Actualización de información. Ya tenemos la empresa. Si tuviéramos más empresas y hubiéramos seleccionado otra, se hubiera cambiado el nombre de aquí arriba. Pero como ya lo tenemos, como ya solo tenemos una y solo, pues la tenemos aquí. Ya tenemos el quinto paso. Hemos dicho que primer paso, calendario laboral, segundo paso, convenio, tercer paso, categoría, cuarto paso, actualización, quinto paso, empresa. Nos vamos al último paso. Nos vamos a los trabajadores, ¿vale? Trabajadores de la empresa en la que estamos, ¿ok? De la empresa de distribuciones del norte. Yo solo he creado aquí una trabajadora, que es Josefina López Garrafa, por ejemplo. Y si pinchamos vemos cómo sería, pero si no tuviéramos ninguno, como siempre, nuevo, ¿ok? Aquí dice nuevo trabajador de ficha ITA. Esto es por si queremos importarlo, pero bueno, no es el caso. Nuevo. Nos vamos a nuevo y nos saldría esta pestaña. Aquí tenemos la ficha del trabajador, que tenemos diferentes pestañas, ¿ok? Chicos, ¿estáis muy callados? ¿Estáis ahí todavía? ¿Estáis despiertos? ¿Os habéis ido a cenar ya? ¿Es muy tarde? ¿Vais bien? Entiendo que ya es muy tarde y que después de casi una hora de tutoría... Sí, esto más o menos nos suena porque lo hemos visto en la anterior asignatura. Los Vale. trabajadores y la empresa, sí. Lo anterior no. Vale, vale, perfecto. Pues bueno, pues ya acabo. María, intensito es el adjetivo Lo hemos visto en correcto grandes para rasgos. el que, claro, lógico, sí, para empezar a trabajar. Vale, perfecto. Que bueno, que decía María que es intensito, por no ponerle otro calificativo. Bueno, entiendo que estáis cansados, llevamos todo el día currando y se hace un poco, pero bueno, esto va a venir súper bien para cuando empecéis a trabajar. Lo que os decía, la ficha, y ya acabo, ¿vale? La ficha del trabajador. Se abre la ficha del trabajador, dentro de la ficha del trabajador tenemos diferentes pestañas. Yo he ido rellenando aquí todos los datos. Claro, es que dice María, es que lo de meter los convenios me parece un poco lío. Pues sí, es un poco lío, pero es donde realmente vais a aprender mucho a interpretar un convenio y a trasladarlo al programa de nómina. Está claro que tú pagas por un programa de nómina y pagas por un convenio y te lo pone todo, pues te hace el trabajo más fácil y más rápido, pero yo creo que hay cosas que debemos de aprender desde la base y debemos de aprender a interpretar como responsables laborales o como técnico de nómina o como técnico de recursos humanos. Tenemos que saber interpretar un convenio porque es lo que he dicho siempre, se lo tenemos que saber transmitir a los empresarios, a nuestros jefes, a nuestros compañeros trabajadores y tenemos que tener lo que en nuestro trabajo tenemos que tener muy claro. Saber interpretar un convenio, saber leer una nómina, todas estas cosas es lo que, saberlo hacer muy bien es lo que os va a dar un bagaje importante en vuestra experiencia laboral y a la hora de encontrar un trabajo
o de mejorar en vuestra empresa o en el trabajo que tengáis, ¿vale? Vale, la ficha del trabajador general, tenemos los datos generales. Personal, pues aquí estado civil, vínculo familiar con el empresario, si tuviéramos sexo, si tuviéramos minusvalía, imprimir, aquí nos dice formato de impresión, pues no, mira, pues yo he puesto aquí el estándar normal, nos dan varias opciones, ¿vale? Situación, pues lo que hemos estado hablando antes. No, perdón, en situación no es lo que hemos estado hablando antes. Aquí tenemos la descripción, el centro de trabajo, el departamento, la forma de cotización general, el convenio, la categoría, el grupo de cotización, código de ocupación. Pues en este caso, personal de trabajo exclusivo en oficina. El código de ocupación, esto viene establecido ya y es porque el porcentaje de incapacidad temporal o el porcentaje de incapacidad, muerte o supervivencia es mayor o menor dependiendo de la peligrosidad del trabajo. Bueno, os muestro esta tabla aquí para que la veáis, pero esto es una tabla que establece Seguridad Social también y que la podéis ver en cualquier momento. Eso tengo una pregunta. Perdón, aquí tenemos a María que nos dice una pregunta. En eso tengo una pregunta. Si un trabajador es hijo del empresario pero no pertenece a la misma unidad familiar, hay que ponerlo pues en el aspecto, las opciones que te dan son estas solo. Sin vínculo familiar, familiar hasta segundo grado, familiar trabajador autónomo, hijo menor de 30 años o familiar menor de 45 años. No te da la opción como tal de si está en la unidad familiar o no. ¿Vale? Solo te da estas opciones para marcar. Vale, situación, como decía, pues aquí marcamos la forma de cobro mensual, el tipo de jornada normal. Mire, ya tenemos hasta la actualización del COVID. Forma de cobro, por transferencia, indicamos la cuenta del trabajador. Pues esto es lo que os digo, que por ejemplo yo en mi empresa, una empresa más pequeñita y hago todas estas cosas. Pues yo el primer día me entretuve y configuré todas las cuentas de los trabajadores en el programa de nómina y hoy en día cuando voy a abonar la nómina le doy a un ficherito que me saca un ficherito del programa de nómina una vez que las tengo calculadas y lo cargo en la página del banco correspondiente y con un botón, clic, pues ya se hace se manda la orden de pago a todos los trabajadores con su nombre y apellido, su DNI, su número de cuenta y el importe de concepto líquido, de líquido que perciben. Por eso digo que muchas veces es importante perder 5 minutillos en rellenar datos y ya os hablo más de futuro que hacerlo todo rápido. Embargo, pues si el trabajador tuviera un embargo, pues se rellena el importe embargar, el importe ya embargado, ¿ok? Si tiene otros embargos, pues os vais a encontrar con situaciones situaciones muy diferentes. Ok, pues ya tenemos la pestaña de trabajador, que tiene todas estas opciones. Nos vamos a la pestaña de IRPF, siguiendo dentro de la ficha del trabajador. Pues dentro de la ficha de IRPF, pues aquí tenemos que marcar regularizaciones periódicas si mensual o no, al calcular, yo tengo marcado aquí que al calcular el IRPF en esta ficha, acumular los importes, ¿vale? Que tenga con ese NIF de esta empresa para que le haga bien el cálculo del porcentaje que le corresponde. En contratos, pues ya nos iríamos aquí para sacarle el contrato. En conceptos retributivos, ¿esto por qué está aquí? Sí, Rafa, si ya lo hemos definido en las categorías del convenio. Imaginaros que con este trabajador hemos pactado algo diferente solo y exclusivamente para este trabajador. Pues aquí es donde lo debemos de indicar, ¿ok? Y las nóminas, aquí donde yo, por ejemplo, a este trabajador le he calculado todas las nóminas del año para que podáis ver. Bueno, para que veáis un ejemplo real de las 12 nóminas del año. Yo ya me he anticipado y le he calculado hasta las nóminas para que veáis cómo es el resultado. ¿Ok? Aquí nos dice el tipo de contrato, sin bonificación, la edad y el tipo de retención. ¿Ok? Vale, chicos, pues esto es a grosso modo lo que deberíais de empezar a rellenar ya en vuestro programa de Nómina Sol si empezáis a hacer la práctica ya, si os aventuráis a empezar la práctica o a ir viéndola para ir completando. Hoy ya vamos a finalizar la clase y si las pagas extras no son plateadas, saldría en la nómina
En junio, correcto. Correcto, María, así es. En su vencimiento. Habitualmente los vencimientos son los que tú has dicho. Pero que sí, así sería. Tendrías una nómina especial para la paga extra. ¿Vale? El próximo día vamos a ver el siguiente programa, Nómina Plus. Vamos a ver el siguiente programa, Nómina Plus. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hoy con Nómina Plus. Y según vayamos avanzando en las clases, pues, oye Rafa, ya hemos empezado a hacer esta práctica en este programa y tenemos esta duda o tenemos este error. Pues lo vemos aquí en la clase porque seguro que el error que le salga a uno y lo resolvamos, se lo van a evitar los demás. ¿Ok? La práctica, Nicole, no sé si la tenéis ya colgada o si la tenéis ya visible, porque como estamos todavía en la clase 2, no sé si la tenéis ya colgada. ¿Vale? Se lo pregunto a Paloma y vemos cuando, a partir de qué día la podéis tener. Vale, Isabel no aparece. Pues yo le voy a preguntar a Paloma a partir de qué día aparece. Todavía es pronto. Tenemos 6 clases, ¿sí? 6 clases y ya estamos en la segunda. Lo que pasa es que me anticipa un poco a que vayáis viendo y a que tengáis ya este vídeo del programa para que lo tengáis. Vale, chicos, chicas, son las 9:30. Gracias, Rafa. Explica muy bien porque todo esto para mí es nuevo. Gracias. Muchas gracias, porque muchas veces como ni os veo ni os escucho, pues me resulta muy raro estar ahí hablando a la pantalla y no sé si no tengo feedback, no sé si vais bien, si vais mal. Intento hablar Pues rápido para que no se igual haga que pesada. Rafa, Dime, muy bien. dime, Isabel. Que piense igual que Valentina, que fenomenal. Muchas gracias, lo agradezco, la verdad. Me reconforta, porque muchas veces no sé si estoy hablando mucho, si voy muy rápido y hombre, por lo menos que me diga, yo Rafa, me estoy enterando, o va muy rápido, o va muy lento, o entiendo que son muchas cosas, son muchos conceptos, pero bueno, vamos a intentar trillarlo mucho y si queréis, el próximo día, en vez de como es la tercera clase, repasamos otra vez Nómina Plus en vez de empezar con, perdón, Nómina Solo en vez de empezar con Nómina Plus, para que no os liéis. Pero bueno, vamos avanzando, ¿vale, chicos? Entonces, nada, me doy por finalizada la clase. Estoy, como dije el otro día, en LinkedIn para lo que necesitéis, Rafa Linde, y en la mensajería de la plataforma para cualquier duda que tengáis. Y cuando vemos el martes a las 8, que tengáis buen fin de semana, buen puente, que descanséis y que vayáis mirando ya cositas para seguir avanzando. ¿Vale, chicos? Nada, lo dicho. A descansar, a seguir trabajando y seguimos avanzando. Igualmente, hasta luego.